En los resplandecientes pasillos de Hollywood, donde las luces nunca se apagan y los secretos se susurran en las sombras, una verdad explosiva ha permanecido oculta durante décadas. Una verdad tan impactante que amenaza con desmoronar el mito de una de las estrellas más icónicas del siglo XX, Marilyn Monroe. Imaginen por un momento que todo lo que creían saber sobre la rubia más famosa de la historia del cine fuera solo la punta del iceberg, que detrás de esa sonrisa deslumbrante y esos ojos seductores se escondiera un secreto tan profundo y doloroso que ni siquiera sus más cercanos confidentes lo conocían. Un secreto que, de haber salido a la luz en su momento, habría cambiado el curso de la historia de Hollywood y posiblemente de la cultura popular como la conocemos. Marilyn Monroe, el símbolo sexual por excelencia, la mujer que conquistó los corazones de presidentes y dramaturgos por igual, guardaba un secreto que iba más allá de sus tumultuosos romances y sus luchas internas. Un secreto que hoy, 60 años después de su misteriosa muerte, finalmente sale a la luz. Marilyn Monroe tuvo una hija. Sí, han oído bien. La mujer que el mundo entero creía que nunca había podido concebir, la estrella cuyas tragedias personales incluían múltiples abortos espontáneos, en realidad dio a luz en el más absoluto de los secretos. Una niña, nacida en las sombras, criada lejos de los flashes y el escrutinio público, ha vivido durante 6 décadas, llevando en sus venas la sangre de la mujer más deseada de su época. Pero ¿quién es esta misteriosa mujer? ¿Y por qué ha decidido hablar ahora, después de 60 años de silencio? Las respuestas a estas preguntas prometen sacudir los cimientos mismos de la leyenda de Monroe, y posiblemente de todo Hollywood. Retrocedamos en el tiempo, al Hollywood de los años 50. Marilyn Monroe estaba en la cúspide de su carrera. Sus películas eran éxitos pero el verdadero drama comenzó después del nacimiento. Marilyn, en contra de todas las expectativas, se negó a entregar a su hija. Durante semanas, vivió en un estado de semirreclusión, cuidando a su bebé y negándose a separarse de ella. Fue un período de felicidad efímera, pero intensa, para la actriz. Por primera vez en su vida, sintió que tenía algo verdaderamente suyo, algo que no estaba controlado por los estudios o por la opinión pública. Sin embargo, la realidad de su situación pronto se hizo evidente. Los ejecutivos del estudio, preocupados por el tiempo que Marilyn llevaba fuera del ojo público y temiendo que los rumores comenzaran a circular, aumentaron la presión. Utilizaron cada herramienta a su disposición, desde amenazas veladas hasta promesas de papeles estelares y aumentos de sueldo, para convencer a Marilyn de que entregar a su hija era la única opción viable. El argumento final, el que finalmente convenció a Marilyn, fue devastador en su simplicidad. Le dijeron que si insistía en quedarse con su hija, nunca más trabajaría en Hollywood. No solo eso, sino que se asegurarían de que su carrera se desmoronara de una manera tan espectacular que pasaría de ser un ícono a ser un hazmerreír. Le pintaron un futuro en el que ella y su hija vivirían en la pobreza, perseguidas por la prensa y despreciadas por un público que no perdonaría la destrucción de la imagen que tanto amaban. Con el corazón destrozado y sintiendo que no tenía otra opción, Marilyn finalmente cedió. En una noche lluviosa de otoño, entregó a su hija recién nacida a una pareja cuidadosamente seleccionada por el estudio. Eran personas de confianza, lo suficientemente ricas como para proporcionar una buena vida a la niña, pero lo suficientemente temerosas del poder de Hollywood como para mantener el secreto hasta la tumba. Esa noche marcó un antes y un después en la vida de Marilyn Monroe. Aunque siguió siendo la estrella deslumbrante que el público adoraba, algo en ella se había roto irremediablemente. Sus luchas con la depresión y el abuso de sustancias, que ya eran problemáticas antes, se intensificaron. Comenzó a llegar tarde a los rodajes, a olvidar sus líneas, a mostrar un comportamiento cada vez más errático,
Los años que siguieron fueron un torbellino de éxitos profesionales y fracasos personales. Marilyn se sumergió en su trabajo, tomando papeles cada vez más desafiantes en un intento de probar su valía como actriz seria. Pero detrás de las cámaras, su vida era un caos. Sus matrimonios fracasaron, sus relaciones personales se volvieron cada vez más complicadas, y el fantasma de la hija que había tenido que entregar la perseguía constantemente. En privado, Marilyn nunca dejó de pensar en su hija. Mantenía una pequeña caja escondida en su casa, llena de fotografías robadas y recortes de periódicos que creía que podrían estar relacionados con su hija. En sus momentos más oscuros, consideraba revelarlo todo, exponiendo al mundo la verdad sobre la crueldad de Hollywood y el sacrificio que había tenido que hacer. Pero el miedo siempre la detenía. Miedo a las represalias del estudio, miedo a la reacción del público y, sobre todo, miedo a cómo esta revelación afectaría a su hija, que para entonces ya estaría creciendo, ajena a su verdadera identidad. Y así, Marilyn llevó este secreto a la tumba. Su muerte prematura y misteriosa en 1962 solo añadió más capas de intriga a su leyenda. Mientras el mundo lloraba la pérdida de un ícono, una niña de 4 años, en algún lugar de América, crecía sin saber que acababa de perder a una madre que nunca conoció. Durante décadas, este secreto permaneció enterrado, conocido solo por un puñado de personas que, una a una, fueron llevándoselo a la tumba. Los pocos que quedaban vivos se aferraban a la creencia de que la verdad nunca saldría a la luz. Pero el destino tenía otros planes. Ahora, 60 años después de la muerte de Marilyn Monroe, su hija ha decidido romper el silencio. Las razones detrás de esta decisión son tan fascinantes como desgarradoras. ¿Qué la ha llevado a hablar ahora? ¿Qué revelaciones impactantes tiene para compartir con el mundo? ¿Y cómo reaccionará la industria del entretenimiento ante esta bomba que amenaza con exponer décadas de mentiras y encubrimientos? A medida que esta historia se desarrolla, nos veremos obligados a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre Marilyn Monroe. Su vida, su carrera e incluso su muerte, todo podría ser reinterpretado a la luz de esta nueva información. Prepárense para un viaje que desafiará todo lo que creían saber sobre una de las figuras más icónicas del siglo XX. La verdad, finalmente, está a punto de salir a la luz, y promete ser más impactante que cualquier guión de Hollywood. Mientras el mundo lloraba la trágica y prematura muerte de Marilyn Monroe, una niña de apenas 4 años crecía en el anonimato, completamente ajena a su verdadero legado. Esta es la historia de Jane Doe, un nombre que usaremos para proteger su identidad, la hija secreta de la estrella más luminosa de Hollywood. Jane fue criada por una pareja adinerada en un suburbio tranquilo de Connecticut, lejos de las luces cegadoras de Hollywood y del escrutinio público que había definido la vida de su madre biológica. Sus padres adoptivos, a quienes llamaremos los Smith, eran pilares respetados de su comunidad. Él, un exitoso abogado corporativo. Ella, una ama de casa dedicada y filántropa local. Desde el exterior, la vida de Jane parecía idílica. Creció en una casa grande con un jardín extenso, asistió a las mejores escuelas privadas y nunca le faltó nada material. Sin embargo, desde una edad temprana, Jane sintió que algo no encajaba. Había un vacío inexplicable en su interior, una sensación de no pertenecer que ni siquiera sus amorosos padres adoptivos podían llenar. La primera vez que Jane vio una imagen de Marilyn Monroe, tenía 7 años. Estaba hojeando una vieja revista en el ático de su casa, cuando se topó con una fotografía de la estrella. Algo en esos ojos, en esa sonrisa, le resultó extrañamente familiar. Cuando le preguntó a su madre adoptiva sobre la mujer de la foto, notó un destello de pánico en sus ojos antes de que rápidamente cambiara de tema. A medida que Jane crecía, esa sensación de conexión con Marilyn Monroe
solo se intensificó. Devoraba cada libro, cada artículo que podía encontrar sobre la actriz. Sus padres adoptivos observaban con una mezcla de temor y resignación cómo su hija desarrollaba una fascinación por la mujer que, sin saberlo, era su madre biológica. La adolescencia de Jane fue un periodo de conflicto interno. Por un lado, amaba a sus padres adoptivos y apreciaba todo lo que habían hecho por ella. Por otro, sentía una inexplicable atracción hacia el mundo del espectáculo, un deseo ardiente de estar bajo los reflectores que contrastaba fuertemente con su personalidad generalmente reservada. Fue durante estos años tumultuosos cuando Jane comenzó a notar las miradas furtivas, los susurros que se apagaban cuando ella entraba en una habitación. En más de una ocasión, escuchó fragmentos de conversaciones entre sus padres, palabras como secreto y promesa, que solo alimentaron sus sospechas de que había algo que no le estaban contando. A los 16 años, Jane encontró una caja escondida en el estudio de su padre. Dentro había documentos legales, cartas antiguas y, lo más impactante, una foto de Marilyn Monroe sosteniendo a un bebé. Con manos temblorosas, Jane leyó los documentos, descubriendo la verdad que le habían ocultado durante toda su vida. Era la hija de Marilyn Monroe. El shock de este descubrimiento fue devastador. Jane se enfrentó a sus padres adoptivos, exigiendo respuestas. A medida que Jane se adentraba más en la vida de Marilyn, comenzó a notar inquietantes similitudes entre ellas. Compartían no solo rasgos físicos, sino también ciertas vulnerabilidades emocionales. Jane luchaba con episodios de depresión y ansiedad, ecos de los mismos demonios que habían atormentado a su madre. La vida adulta de Jane fue un constante acto de equilibrio. Por un lado, anhelaba gritar la verdad al mundo, reclamar su herencia y el legado de su madre. Por otro, temía las consecuencias de tal revelación. ¿Cómo reaccionaría el público? ¿Sería acusada de ser una impostora, una oportunista tratando de capitalizar el nombre de una leyenda? Jane optó por una vida discreta, trabajando como psicóloga y utilizando su propia experiencia de trauma y pérdida para ayudar a otros. Sin embargo, el secreto de su verdadera identidad pesaba sobre ella cada día. Veía el rostro de su madre en carteles, en televisión, en productos de todo tipo, y sentía una mezcla de orgullo y dolor que nadie a su alrededor podía comprender completamente. A lo largo de los años, Jane tuvo que lidiar no solo con su propio drama interno, sino también con los constantes recordatorios externos de la leyenda de Marilyn. Cada nuevo libro, cada documental, cada teoría de conspiración sobre la muerte de su madre, era como una herida que se abría de nuevo. Jane sabía la verdad, o al menos parte de ella, pero estaba atada por promesas y miedos que le impedían hablar. Hubo momentos en los que Jane estuvo cerca de revelar su secreto. Una vez, en los años 80, cuando un nuevo libro sobre Marilyn hizo afirmaciones escandalosas sobre su muerte, Jane casi convocó una conferencia de prensa para desmentirlo todo. Otra vez, en los 90, cuando una película biográfica presentó una versión de Marilyn que Jane sabía que era fundamentalmente errónea, casi escribió una carta abierta a Hollywood. Pero cada vez, en el último momento, se echaba atrás. El miedo a las repercusiones, a cómo esta revelación afectaría no solo su vida, sino también la memoria de su madre y la reputación de sus padres adoptivos, siempre ganaba. A medida que Jane envejecía, el peso del secreto se volvía cada vez más pesado. Veía cómo la imagen de su madre se distorsionaba y comercializaba cada vez más, convirtiéndose en un ícono vacío, despojado de la humanidad y la complejidad que Jane sabía que había definido a la verdadera Marilyn. Fue en su 50º cumpleaños cuando Jane tomó una decisión que cambiaría todo. Sentada en su estudio, rodeada de fotografías y recuerdos de una madre que nunca conoció, decidió que era hora de contar su historia.
no por fama o fortuna, sino para restaurar la humanidad de Marilyn Monroe, para mostrar al mundo la mujer detrás del mito. La decisión de hablar no fue fácil. Jane sabía que al hacerlo estaría abriendo una caja de Pandora. Habría escrutinio, dudas, posiblemente incluso hostilidad, pero también sabía que esta podría ser su única oportunidad de conectarse verdaderamente con la madre que le fue arrebatada, de darle voz a la mujer que fue silenciada demasiado pronto. Los meses previos a su revelación fueron un torbellino de preparativos. Jane trabajó con un pequeño equipo de abogados y periodistas de confianza, recopilando pruebas, preparando declaraciones, anticipando preguntas y objeciones. Cada paso del camino estaba lleno de dudas y segundos pensamientos, pero Jane se mantuvo firme en su resolución. Y así, 60 años después de la muerte de Marilyn Monroe, su hija se preparaba para contar al mundo una historia que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre una de las figuras más icónicas del siglo XX. Una historia de secretos y mentiras, de amor y pérdida, de una hija que creció a la sombra de una leyenda, y de una madre cuyo mayor deseo le fue negado por las mismas fuerzas que la convirtieron en una estrella. Mientras Jane se preparaba para enfrentar a los medios, no podía evitar pensar en su madre, en la vida que podrían haber compartido. Se preguntaba si Marilyn estaría orgullosa de ella, si aprobaría su decisión de contar la verdad. Y mientras el mundo esperaba con anticipación la revelación que estaba por venir, Jane Doe, la hija secreta de Marilyn Monroe, se preparaba para salir finalmente de las sombras y reclamar su lugar en la historia. El mundo del entretenimiento se paralizó el día que Jane Doe, la hasta entonces desconocida hija de Marilyn Monroe, decidió romper su silencio de 60 años. La noticia se extendió como un incendio forestal en la era digital, provocando una tormenta mediática sin precedentes. Titulares sensacionalistas, especulaciones desenfrenadas y teorías conspirativas inundaron las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales por igual. Jane, ahora una mujer de 64 años, se encontró de repente en el centro de un huracán mediático que rivalizaba con el que había rodeado a su madre décadas atrás. La ironía no se le escapaba. Después de una vida entera evitando los reflectores, ahora se encontraba voluntariamente bajo su intenso resplandor. La primera aparición pública de Jane fue cuidadosamente orquestada. Eligió un programa de entrevistas respetado, conocido por su enfoque equilibrado y su integridad periodística. Cuando Jane entró en el set, el silencio en el estudio era palpable. Los espectadores en casa y en el estudio contuvieron el aliento, buscando en su rostro los rasgos familiares de la mujer que había cautivado a una generación. Y allí estaban, los mismos ojos azules penetrantes, la misma sonrisa luminosa. Pero había algo más en Jane, una fuerza tranquila, una dignidad que hablaba de años de lucha interna y autorreflexión. Cuando comenzó a hablar, su voz era suave pero firme, cargada de emoción contenida. Jane empezó desde el principio, relatando la historia de su nacimiento secreto y los primeros años de su vida. Habló de crecer sintiendo que algo faltaba, de la conexión inexplicable que sentía con Marilyn Monroe mucho antes de saber la verdad. Con cada palabra, el público estaba más cautivado, pendiente de cada detalle de esta historia extraordinaria. Pero la entrevista no fue solo una narración de eventos pasados. Jane aprovechó la oportunidad para arrojar luz sobre las complejidades de la vida de su madre, desafiando la imagen. Jane enfrentó estas críticas con la misma gracia y dignidad que había mostrado desde el principio. No busco fama ni fortuna, declaró en una conferencia de prensa.
Solo busco la verdad y la justicia, no solo para mí y para mi madre, sino para todas las mujeres que han sido silenciadas y controladas por una industria que valora más la imagen que la humanidad. A medida que pasaban las semanas, la historia de Jane continuó desarrollándose. Surgieron nuevos detalles, se hicieron nuevas conexiones. Historiadores y biógrafos comenzaron a reescribir la historia de Marilyn Monroe, incorporando esta nueva información que pintaba un retrato mucho más complejo y matizado de la estrella. Pero quizás el giro más sorprendente vino cuando Jane anunció su intención de producir un documental sobre la vida de su madre. No será otro recuento sensacionalista, prometió. Será un retrato honesto y compasivo de una mujer extraordinaria que fue mucho más que su imagen pública. Será la historia de Marilyn Monroe, la madre, la hija, la mujer detrás del ícono. El anuncio provocó una ola de anticipación. Estudios y plataformas de streaming compitieron por los derechos, reconociendo el potencial de una historia que prometía revelar un lado completamente nuevo de una de las figuras más icónicas del siglo XX. Mientras Jane se preparaba para embarcarse en este nuevo capítulo de su vida, reflexionó sobre el viaje que la había llevado hasta aquí. Durante décadas viví en las sombras, temerosa de la verdad, dijo en una entrevista. Pero ahora entiendo que la verdad, por dolorosa que sea, tiene el poder de sanar y transformar. No solo a mí, sino a todos los que han sido tocados por la historia de mi madre. La saga de Jane Doe, la hija secreta de Marilyn Monroe, nos recuerda que detrás de cada ícono, de cada leyenda, hay una historia humana compleja y a menudo dolorosa. Nos obliga a cuestionar nuestras percepciones, a mirar más allá de las fachadas cuidadosamente construidas del mundo del espectáculo. Y mientras el mundo espera con anticipación el próximo capítulo de esta historia extraordinaria, no podemos evitar preguntarnos, ¿cuántos otros secretos yacen enterrados en los cimientos de Hollywood? ¿Cuántas otras estrellas han pagado un precio igualmente alto por su fama? Estas preguntas nos llevan inevitablemente a pensar en otras leyendas de la pantalla grande, cuyas vidas personales han sido objeto de intenso escrutinio y especulación. Y hablando de leyendas de Hollywood con vidas personales complicadas, no podemos dejar de mencionar a Tom Cruise. A sus 65 años, Tom Cruise sigue siendo una de las estrellas más enigmáticas y fascinantes de la industria. Su carrera ha sido legendaria, pero su vida personal ha estado marcada por controversias y matrimonios fallidos que han intrigado al público durante décadas. ¿Qué secretos se esconden detrás de la sonrisa perfecta de Tom Cruise? ¿Qué puede decirnos su historia sobre las presiones y los sacrificios que exige la fama? ¿Y cómo se conecta su experiencia con la de estrellas de generaciones anteriores como Marilyn Monroe? Para descubrir las respuestas a estas preguntas candentes y sumergirte aún más en los secretos ocultos de Hollywood, no te pierdas nuestro próximo video. Tom Cruise a los 65. La verdad detrás de sus matrimonios fallidos. Prepárate para un viaje fascinante al corazón de la fama, el amor y el precio del estrellato. No querrás perdértelo.